Comenzamos. Besrat Hashem. El día de hoy me pidieron, ayer falleció una persona, entonces, una persona que conocí, entonces vamos a decir Leilun Nishmat, que esta clase sea Leilun Nishmat para Mordejai Ben Rina, y también Leilun Nishmat de Yeshayahu Ben Hillel. Y bueno, también me pidieron que dijera para Brajá Aslajá que retorne al camino de Hashem, un muchacho que se llama Netanel David Oshi Yoshua Ben Carlos. Besrat Hashem. Ok, vamos a comenzar la clase. El día de hoy vamos a ver un poquito de historia. Hemos estado viendo historia, hemos estado viendo un poquito de la identidad de nuestro pueblo, de nuestra historia, de nuestros antepasados. Y entonces empezamos a ver un poquito de Yosef, de José el soñador, ¿se acuerdan? Entonces vamos a ver qué pasó con José. Vimos que entonces José se vuelve ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Vamos a ver que José el soñador se vuelve el sirviente principal y primero había crecido muchísimo y luego porque la esposa de Potifar lo quiere acosar y lo quiere seducir y él no se deja, entonces otra vez lo vuelven a mandar a la cárcel. ¿Y qué pasa en la cárcel? Él vuelve otra vez a subir de nivel y vuelve otra vez a hacer el mero, el capataz, ahí estaba en prisión, pero ascendió con muchísima rapidez y de ser un prisionero así, de la nada, vuelve a ser un prisionero principal. Otra vez vemos que se repite el patrón en el judaísmo. ¿Qué dijimos? ¿Qué pasa con nosotros? Siempre somos marginados. Primero llegamos a los lugares sin nada, nos marginamos todo y subimos, porque nos encanta luchar, tenemos ese coraje, tenemos esa fuerza que hemos aprendido desde todos nuestros antepasados, que ese es el patrón del pueblo de Israel, ese es el patrón del judaísmo, ese es el patrón que siempre se repite en nuestros antepasados y vemos que se repite en todos lugares. Llegamos sin nada, subimos, nos relacionamos con las cosas y otra vez nos empiezan a señalar y a echar la culpa, nos marginan y otra vez vuelve a suceder lo mismo. Entonces, incluso como prisionero, Yosef empieza a subir. Y eso no nos puede mantener abajo. Tenemos que estar siempre arriba. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Luego fueron puestos en prisión los ministros, los famosos ministros, el de copas y el panadero de Faraón, el del vino y el panadero. ¿Qué pasa ahí? Ellos tuvieron extraños sueños y estando en la cárcel, ya sabíamos que Yosef era un experto interpretador de sueños, ¿verdad? Y no nos sorprende que él fue el que interprete los sueños de estos ministros. Entonces, ¿qué dice? Él le dice al ministro de las copas que el faraón lo iba a reincorporar en su posición, lo iba a sacar de la prisión y al panadero le dice que le iban a cortar la cabeza. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Y si nos fijamos en los sueños, ¿qué es lo que pasó en el sueño del pan? Tenía una cesta de pan en la cabeza y venían los pájaros a comer del pan. ¿Qué pasa con los pájaros? Cuando está el espantapájaros, ¿para qué ponen el espantapájaros? Para supuestamente asustar a las aves, pero a veces los vemos encima del espantapájaros y no espanta a los pájaros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muerto, es un muñeco, no se mueve. Entonces, en el sueño, así lo interpretó Yosef. Uno debe de interpretar los sueños siempre para bien, ¿verdad? Así debe de ser. Uno interpreta siempre los sueños conforme a lo que sale a la boca. Si lo interpretas para mal, Dios no quiera, se puede cumplir, pero debemos interpretarlo siempre para bien. Entonces, ¿qué pasó Yosef? ¿Por qué no lo interpretó para bien? Porque ya era un hombre muerto. El panadero era un hombre muerto. Él estaba con la canasta encima, y los pájaros venían y los pájaros no se daban cuenta que estaba vivo.
Así pasó, les voy a contar una historia interesante, que había un rey que trajo a unos pintores y les dijo, quería que pintara a unos, lo más realista. Entonces llegó uno y pintó exactamente una persona con la canasta en la cabeza, pero en vez de tener pan tenía fruta. Y todos decían, wow, qué bonito, está hermoso, las frutas parecen reales, miren los ojos de la persona, parecen real, está precioso. Pero ¿qué pasó? De repente pusieron los cuadros afuera y ¿qué pasó con eso? Los pájaros empezaron a llegar y empezaron a picar el cuadro queriendo picar la fruta. Entonces las personas le empezaron a decir al rey, mire qué increíble, es el pintor maravilloso. Quiere decir que sus frutos son reales, que su pintura se ve tan real que los pájaros se confunden con frutas reales y vienen a picar en la fruta. Quieren llevarse la fruta. Y el rey dice, no, si realmente fuera real, si realmente se viera como real, los pájaros se asustarían de la persona que carga la canasta y sin embargo es igual que el sueño de Yosef, es hombre muerto, es igualito. Entonces no valió el cuadro del pintor porque la persona no asustaba a las aves, aunque las aves venían a querer comer de las frutas que estaban en el cesto, pero las aves no fueron espantadas por el dibujo de la persona. Y exactamente así, señores, fue exactamente lo que ocurrió en el sueño de Yosef. Yosef se dio cuenta que el panadero era un hombre muerto y eso es lo que ocurrió y así lo interpretó. Entonces, cuando el ministro de Copas fue liberado de la prisión, José le pidió que por favor hablase bien de él con el faraón, que para que quizás lo liberara, porque el faraón lo metió, sabía que Yosef era bueno y sabía que Yosef no mentía y que la esposa del faraón fue la que engañó a Yosef y que la esposa del faraón fue la que le quiso seducir a Yosef. Sabía perfectamente quién era su esposa y sabía perfectamente quién era Yosef, pero lo encarceló para que no dijeran que la esposa estaba poniéndole los cuernos a su marido. Y así ocurrió, pero ya que lo metió a la cárcel, se le olvidó que había metido a Yosef a la cárcel. Entonces, en el momento que el ministro de las copas le pide a Yosef que se acuerde, que le diga al faraón que se acuerde de él. Pero aquí hay algo muy interesante. El ministro de las copas se olvidó. El ministro se olvidó de Yosef. Y Yosef se quedó en prisión por 2 años más. Incluso en este pequeño detalle hay un patrón para el futuro también históricamente. Es un patrón para el futuro de nuevo también. Los judíos no han podido contar con ayuda dentro del mundo no judío. Si nos damos cuenta, todos los pueblos no nos ayudan. No tenemos la mano de nadie. ¿Quién es la única mano que tenemos? La única mano de ayuda que tenemos es de Hashem. No tenemos otra ayuda. La única ayuda que tenemos es de Dios. Nadie más de afuera del exterior nos ayuda. Sin embargo, hemos visto casos, en casos del Holocausto, que hay gentiles justos en el mundo que nos han salvado y hay muchos y se han hecho películas de mucha gente que nos ha ayudado. Sí existe, pero en general los pueblos, nadie nos quiere. Y así es lo que ocurre. Entonces, así es. Y ese es el patrón que vemos históricamente, que es lo que normalmente ocurre. Es raro que un no judío le ofrezca ayuda a un judío en tiempos de necesidad. Cuando sucede, han ganado premios Nobel y han hecho películas, porque son cosas muy extrañas, no es muy común. Entonces, alrededor del Memorial Nacional de Israel, del Holocausto en Jerusalén, en Yad Vashem, hay plantados aproximadamente 6,000 árboles, y estos árboles son conocidos como el bosque de los justos de entre las naciones. Vean qué lindo. Es un árbol en Yad Vashem, que son 6,000 árboles y son conocidos como el bosque de los justos de entre las naciones.
porque estos no judíos ayudaron durante el Holocausto a varias personas que corrían riesgo y ayudaron a que se salvaran. Y estas personas justas salvaron más o menos aproximadamente 21,000 personas, o a lo mejor más. Y estas están llamadas justos entre las naciones. Y esto es una cosa hermosa, pero también tiene un lado triste. Cientos de millones de personas que vivían en Europa durante el Holocausto, y, o sea, eran millones y millones que ni una de ellas hizo una pequeña fracción, movió el dedo para ayudar o a ofrecer asistencia. De entre tantos millones de personas, fueron poquitos los que ayudaron. Entonces vamos a ver, luego que el faraón mismo tuvo un par de sueños, que fueron sus sueños perturbadores, soñó con 7 vacas gordas que salían del río Nilo y eran devoradas por 7 vacas flacas. Después soñó 7 grandes espigas de trigo que eran devoradas por 7 espigas pequeñas. Y esto lo tenía tan perturbado, lo tenía intrigado, lo tenía muy, muy inquieto y no podía creer, o sea, no sabía qué hacer. Entonces, si Akadosh Baruj Hu, si Hashem, o sea, era como si Hashem pasó para que sucediera esto. ¿Por qué? Porque el único que iba a interpretar los sueños iba a ser Yosef. Entonces, el faraón se sentía como si fuera el dios. En ese entonces se sentía Dios y él no podía dormir y estaba muy angustiado. Entonces el faraón convoca a todos sus brujos y a todos sus adivinos y a todos los astrólogos para que vengan a interpretarle sus sueños. Pero nadie logró entender de qué se trataba el sueño y el faraón no se sentía satisfecho. Y entonces en ese momento fue que el ministro de Copa se acordó y dijo, yo recuerdo que hay un joven judío en prisión, que él sabe interpretar sueños y ese muchacho se llama Yosef, ese muchacho se llama José y lo llaman José el Soñador. Y está exactamente, esto así pasó y el triunfo más grande de la historia fue que sacaron a Yosef de prisión. ¿Qué pasó? Lo bañaron, lo afeitaron, lo limpiaron, lo dejaron, le pusieron ropas hermosas y lo llevaron delante del faraón. Cuando escuchó el sueño, Yosef le dijo al faraón, van a haber 7 años de abundancia y seguidos por 7 años de hambruna. Pero entonces fue cuando el faraón dijo, ¿y qué hora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Yosef le responde, debes de almacenar todo el grano de Egipto de tal forma y así cuando llegue el hambre no te va a golpear y tendrás mucha reserva de comida. Y entonces Yosef le delineó todo un plan de preparación para la escasez, un plan perfecto con peritas y manzanas, exactamente cómo hacer las cosas para que no sucediera la escasez y que pudieran, ¿cómo se dice?, almacenar toda esta producción sin que se pudra. Imagínense, tantos años, 7 años sin que se pudra el alimento. Tenía que ser un proyecto sumamente importante y sumamente interesante para que sepamos perfectamente cómo almacenar este producto y en la época de hambruna, entonces no hubiera escasez o no se pudriera, ¿verdad? Y entonces así es como Yosef entonces otra vez de nuevo, de la nada, vuelve otra vez a subir y se convierte en virrey. Lo cual esto significaba que en la práctica que Yosef era el hombre más poderoso en términos de infraestructura en todo Egipto. Ya habíamos visto anteriormente cómo era la infraestructura y la tecnología, no era la tecnología que ahorita tenemos, pero era ¿cómo se llama? Una mentalidad, una inteligencia para construir y una infraestructura increíble.
Era algo maravilloso. Y en este momento, Yosef se vuelve el hombre más poderoso. Y además, era el imperio más poderoso de la época. Entonces, ¿qué nos parece? ¿Qué les parece esta escena? Este ascenso de Yosef, de repente, de prisionero a virrey. ¿Y qué pasa? Se casa con Osnat. Osnat es la hija de Potifar. Vamos a ver, ¿quién se acuerda de Osnat? Osnat, ¿saben qué? Osnat era la hija de Diná. ¿Se acuerdan de aquella historia de Diná que fue violada? Pues Diná, esa hija, llegó a Egipto. Esa hija llegó a Egipto y llegó acá a Egipto y le regalaron un dije que decía que era de la familia de Jacob. Entonces, cuando estaban ahí en una junta y estaba hablando Yosef, Osnat le avienta su cadena y decía que era familia de Jacob. Y entonces él dice, pues ella es de mi familia, voy a tomarla como mi esposa. Pero, ¿quién la adoptó? La adoptó Potifar. Así es. Entonces, él se casa con esta niña Osnat. Entonces, aquí también vemos patrones importantes para el futuro. Hemos estado hablando de patrones todo el tiempo. Y entonces, ¿cuáles son estos patrones para el futuro? Son importantes que a lo largo de la historia, cuando el pueblo judío se eleva, esa elevación puede ser dramática. Y dentro de esta idea vemos otro patrón. La situación en la que el pueblo judío se puede encontrar, tanto para bien o para mal. Y esto puede cambiar en un momento a otro. Puede cambiar dramáticamente, así como puede estar arriba, ¡pum!, de repente puede estar abajo. Y así como puede estar abajo, de repente, ¡pum!, puede estar arriba. Es algo impresionante, increíble, maravilloso. Es algo increíble. Ese es el patrón también que se refleja y se va siempre repitiendo durante la historia. Entonces, eso es, aunque estemos para bien o para mal, no importa. Eso cambia en cualquier momento. Entonces vemos en Sforno, en Génesis 41, 18, estos ejemplos dramáticos de cambios que peor se pueden ver en la expulsión de los judíos, por ejemplo, en España, en 1492, y en las leyes de Nuremberg, en 1935. Todos estos, vemos en la historia que se repite todo este tipo de cosas. Es algo impresionante cómo va increíblemente avanzando esto y cómo se va repitiendo la historia. Entonces, bueno, antes de que te llegara la hambruna, José tuvo dos hijos. ¿Cuáles fueron sus hijos? Efraín y Menashe. Hasta el día de hoy, todos los judíos bendicen a sus hijos todos los viernes por la noche, y a las niñas también las bendicen y reciben una bendición que las niñas dicen, a los niños les dicen que seas como Efraín y que Menashe, y a las niñas se les dice que seas como Sara, Rivka, Raquel y Lea, que son las grandes matriarcas del pueblo de Israel. Uno podría pensar que los niños deberían de ser bendecidos con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Con los grandes patriarcas, pero en cambio no es así. ¿Qué se les dice? Que seas como Efraín y que Menashe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no como Abraham, Isaac y Jacob? Al igual que las mujeres, si son nuestros patriarcas, ¿verdad? Primero porque la diferencia de los hermanos en la Torah, vemos que, vamos a ver, primero vemos, hay varios hermanos, ¿no? Caín y Abel, Ismael e Isaac, luego Jacob y Isaac, incluso Yosef y sus hermanos. Ellos se amaban el uno al otro, pero no había celos. Entre Efraín y Menashe no había celos, no había envidias, no había odios. Vemos que Caín y Abel, ¿qué pasó con Caín y Abel? Caín mató a Abel. Ismael e Isaac, ¿qué pasó con Ismael e Isaac? Hubo esa ruptura, hubieron dos pueblos. Jacob e Isaac, ¿qué pasó? La primogenitura, también hubo ahí un rompimiento, unos celos.
Incluso Yosef y Jacob y sus hermanos lo vendieron como esclavos, ¿verdad? Así pasó. Por más que hubiera amor, por más que hubiera hermandad, por más que hubiera lo que sea, así pasó. Los hermanos, había celos, había ruptura, había algo. Aquí con Efraín y Menashe no había eso. Ellos se amaban el uno al otro y no había celos entre ellos. Los celos de los hermanos de Yosef casi le causan la muerte a Yosef. A medida que viajamos por la historia judía, vemos que una de las debilidades más grandes del pueblo judío, que es el odio gratuito. El odio gratuito. Hay peleas entre ellos, y que si religiosos, y que si no religiosos, y que si ortodoxos, y que si reformistas, que si conservadores, y que si tradicionalistas, que si esto, que si lo otro. Y hay mucho conflicto, es algo impresionante. Y eso es lo que vivimos diariamente. Hay un roce. Y eso es lo que nosotros tenemos que limpiar eso, tenemos que amarnos unos a otros. Y por eso Efraín y Menashe son el ejemplo. Porque ellos no había envidia entre ellos, no había diferencia, no había nada. Y el Sinat Hinam es odio injustificado, es de un odio insignificado entre un judío a otro. Este odio es una de las fuerzas motivadoras detrás de la desunión del pueblo judío. Es todo la razón de que nos crea conflicto hasta el día de hoy. Es un defecto frecuente en el pueblo de Israel. Es un defecto frecuente a través de la historia. Es un defecto impresionante y lo estamos cumpliendo y así pasa todo el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? La fuente primaria está arraigada en la rivalidad de los celos que constantemente asedian al pueblo judío. Eso es todo el tiempo que tenemos, los celos todo el tiempo. Y Efraín y Menashe son el modelo de amor incondicional. Efraín y Menashe es el modelo, es el ejemplo de amor perfecto, de amor incondicional. No hay celos, hay igualdad. Eso es lo que debemos de buscar como esencia para la unidad judía, para la unidad y el exilio del pueblo judío. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Ese amor entre hermanos, esa hermandad entre el pueblo de Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre. Debemos de siempre buscar esa igualdad, ese amor, esa realidad. Es lo que debemos de buscar siempre en el pueblo de Israel, de ser ese patrón, buscar ese patrón. Y por eso nos bendicen siempre como a los niños como para Efraín y Menashe, porque debemos de buscar ese ejemplo, ¿ok? Ese es el amor incondicional, esencial para la unidad judía, tanto dentro de las comunidades, como dentro de Israel, como fuera de la comunidad en el exilio. Eso así debe de ser. Entonces, esta es precisamente la razón por la que soy un gran partido para que todos los judíos religiosos seculares del medio aprendan las leyes de la Lashon Hara, hablar correctamente, hablar correctamente. Debemos de escribir cosas bellas siempre, tratar de no hacer daño a nadie, no usar la espada, usar la pluma, no usar la lengua, mala lengua, sino usar palabras de amor, no usar la calumnia, no usar el Lashon Hara y las cosas malas, tratar de buscar siempre y encauzar nuestras palabras para hablar bien y apropiadamente, y no nada más para nosotros, para todo el pueblo. Esta es la base de la sociedad civil. Esta es la base de la sociedad civil. Debemos de aprender esto. Y también hay otra lección fundamental, extremadamente importante, que necesitamos aprender de estos hermanos. A lo largo de la historia, los judíos han sido ricos, pobres, libres, esclavos, tolerados, perseguidos, intolerantes, odiados. Hemos tenido
altas y bajas por todos lados. Hemos sido amados y hemos sido odiados, hemos sido perseguidos y hemos sido recibidos, hemos sido esclavos y hemos sido liberados, hemos sido todo, ricos, pobres, todo, 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 todo. Pero hace tiempo que la historia ya nos probó y es mucho más fácil mantenernos judíos cuando las cosas están mal. No es el judío pobre y perseguido al que se asimila, sino el cómodo y aceptado. Probablemente más judíos han desaparecido por asimilación que por persecuciones. O sea, realmente en la historia nos hemos asimilado mucho más que hemos sido masacrados. Nos han masacrado mucho menos que como nosotros mismos nos hemos asimilado. Nosotros mismos hacemos la desaparición. ¿Por qué? Porque nos sentimos cómodos, nos sentimos aceptados y nos involucramos en toda la vida de todos los demás y nos empezamos a asimilar. Probablemente así es. Este signo sigue siendo el desafío más grande de la historia del pueblo de Israel. Por eso, ¿qué tenemos que hacer, amigos? En vez de dividir, debemos de unir. Y si ya hay una asimilación, unir. Y a la gente que se acerca, abrazarlos, acercarlos cada vez más. Que no haya esa separación. No podemos hacer que nosotros mismos nos desaparezcamos. No podemos crear dentro de nosotros mismos ese odio. No podemos crear entre nosotros mismos esa fricción. No debemos perseguirnos entre nosotros, nos comemos entre los hermanos. Entonces, ese es el desafío más grande de la historia que tenemos. ¿Cómo mantenernos? ¿Cómo? Cuando estamos bien. Aprendiendo de Efraín y Menashe. Ellos tienen la fuerza espiritual interna esencial para la continuidad. Estos niños crecieron como judíos, hijos del virrey. Eran hijos así, eran impresionantes, por lo que fácilmente se podían haber asimilado, ¿verdad? Ellos eran millonarios, no les faltaba absolutamente nada. Eran hijos consentidos, eran niños consentidos en Egipto. Sin embargo, es claro que crecieron completamente fieles al prototipo del pueblo de Israel. Pese a las circunstancias, pese al ambiente increíble hostil, pese al dinero, pese a todo lo que nos envolvía. Ahora Yosef era virrey y el escenario estaba armado para que sus sueños anteriores se volvieran realidad. Entonces, ¿se acuerdan los sueños con sus hermanos de que venían y se inclinaban ante él? Ahorita era el momento adecuado, ya era virrey. Había mucha hambre en todos lados. Entonces, todos los pueblos, ¿a dónde iban a ir a comprar sus alimentos? A Egipto. Entonces, vamos a ver algo increíble. Y ciertamente esto es lo que ocurrió. Y vamos a ver qué increíble. Justo en medio de la historia de Yosef, sucede algo interesante en la Torá. De repente, la historia se detiene, abandonamos a Yosef, a José, y regresamos a la tierra de Canaán para relatar la historia de Yehuda. Yehuda es el cuarto de los 12 hermanos, quien era un líder natural de la familia. Y no es claro en primera instancia por qué necesitamos conocer esta parte de la vida de Yehuda, de Judá. En este momento de la narrativa, cuando estamos todos en el Egipto, con el faraón y con toda la historia y con Yosef siendo virrey, de repente, ¡pum!, olvidan la historia de ahí y nos sacan de nuevo y nos llevan otra vez a Canaán y nos traen la historia de Judá. Y esto lo vamos a ver en el libro, en Génesis, en el capítulo 38, en Bereshit. ¿Esto qué pasa? Nos enteramos de que de Yehuda, de Judá, se casó con una mujer que dio a luz 3 hijos. El mayor se casó con una mujer llamada Tamar y luego murió. En la ley judía existe un concepto llamado ibum. Si un hombre muere sin hijos, es un mandamiento que su hermano se case con la viuda para perpetuar su nombre.
Esta ley tiene muchísimos detalles en los que no vamos a entrar. La costumbre del ibum no se practica en el mundo judío y hay una ceremonia y unas cosas que se hacen para que no se lleve a cabo. Pero como consecuencia el segundo hijo se casó con Tamar y también murió. Tamar estaba por casarse con el tercer hijo, pero Yehuda trató de evitarlo, ya que temía que también muriera su hijo menor. Al darse cuenta de esto, Yehuda no iba a respetar la ley y viéndose envejecer sin hijos, Tamar decidió hacerse cargo del asunto. Entonces, así la Torá nos cuenta que Tamar se disfraza de prostituta y espera que Yehuda de Judá se acerque a ella y lo seduce y Judá le promete una cabra en pago por sus servicios y ella en vez de tiene su bastón y su sello como garantía, pero cuando él llegó con la cabra, la prostituta no se encontraba por ningún lado porque realmente no era una prostituta, ¿verdad? Era Tamar disfrazada. Poco tiempo después, ¿qué pasó? Se descubrió que Tamar se había disfrazado y que Tamar estaba embarazada, pero ella no había dicho quién era, ¿verdad? Entonces fue sentenciada a muerte por promiscuidad, por haberse portado mal y haberse metido con un hombre y haberse quedado embarazada de una relación prohibida. Entonces, a pesar de su situación, Tamar no se avergonzó y no quiso avergonzar a Yehuda, no quiso decir que él era el hombre que se había disfrazado ella de prostituta y que había estado con él, porque no quiso avergonzarlo de que él se fue a buscar una prostituta, ¿verdad? Entonces, ella no dijo nada y en cambio, ¿qué pasó? Ella le envió el bastón y el sello con el siguiente pedido a Yehuda. Por favor, reconoce de quién pertenece este bastón y este sello. Y entonces, estas son las mismas palabras que Judá le había dicho a su padre Jacob, cuando después de haber vendido a Yosef como esclavo, él y sus hermanos tomaron el abrigo de Yosef y ¿qué hicieron? Lo ensuciaron de sangre de cabra y en ese entonces habían dicho que Yosef había sido devorado por animales salvajes. Con este lenguaje paralelo, Yehuda se le estaba dando un indicio de que su rol de líder en la venta de su hermano había sido un error. O sea, aquí la historia se le venía a la cabeza de que habían vendido a su hermano José, a su hermano Yosef, y había sido un error. Y entonces, ¿qué pasó? Yehuda confesó. Yehuda confesa y dice, ella es recta y ella es más recta que yo. Ella es la mamá de mi hijo, yo soy el padre. Entonces su confesión de culpa, Yehuda se convirtió en la primer persona de la Torá. Escuche de esto, esto es muy importante y de aquí tenemos que aprender algo muy importante y de él tenemos que aprender. Yehuda confesó su culpa y se convirtió en la primer persona en toda la Torá en aceptar la responsabilidad voluntariamente. Así se transformó en el ejemplo máximo del arrepentimiento sincero y absoluto. Vean, en la historia nos damos cuenta cuántos pecados han sucedido. Caín dice, ¿dónde estás? Se escondió. Adán se escondió. Todos se escondían cuando hacían un pecado, sabían que estaban mal y no querían reconocer o le echaban la culpa a la serpiente o a esta mujer que me diste. O se escondían y no reconocían. Aquí Yehuda reconoció su pecado. Aquí Yehuda reconoció su responsabilidad.
y fue voluntariamente y se transformó en el máximo arrepentimiento sincero y absoluto. Y de aquí tenemos todos que aprender. Eso es algo muy impresionante, que todos debemos de aprender nuestras responsabilidades. Cuando nosotros hacemos algo, debemos de aprender y tomar responsabilidades sobre nuestros actos. En este aspecto, así es el líder judío y el manto de la realeza permanecerá para siempre en la tribu de Yehuda. En la tribu de Judá, así es. Sus descendientes que vienen de la relación de Tamar, ¿de dónde viene ahí? Serían el rey David y el rey Salomón, como también de ahí va a salir pronto Bezrat Hashem, que pronto llegue el Mashiach, que en el final de los tiempos, que Bezrat Hashem lo estamos esperando y que llegue pronto. Vean qué interesante, de esta relación sale David Amelech, de esta relación nace el rey David, y de esta relación nace ¿quién? Bezrat Hashem, el Mashiach, que esperemos que ya se encuentre aquí, que llegue pronto y que veamos la reconstrucción de nuestro templo pronto, Bezrat Hashem, del Bet HaMikdash. Entonces, con su confesión de culpa, Yehuda se convierte en la primera persona en aceptar la responsabilidad. Entonces, veamos qué increíble. Este aspecto permanece como un modelo y debemos de aprenderlo, ¿ok? Y entonces, a pesar de la historia de Yehuda y Tamar, es una historia un poquito difícil, un poquito atípica. El hecho que sea mencionada ilustra otro aspecto único en la Torá. En general, hay muy poco registrado sobre ese periodo de tiempo. Y lo poco que sí se ha encontrado está muy lejos de lo que llamaríamos una historia objetiva. Entonces, un buen ejemplo es el registro de los reyes de Mesopotamia. De acuerdo a esos registros, la genealogía de esos reyes llega hasta los dioses y los reyes mismos son generalmente descritos como legisladores perfectos. Por otro lado, la Torá es única por ser objetiva, por esa objetividad y por su trato tan crítico, porque es hipercrítico, tanto respecto al pueblo judío como a sus líderes. Como el propósito de la Torá es educar, dijimos que la Torá es una guía para nuestra vida, cómo comportarnos, y de aquí aprendemos a cómo conducirnos en la vida. Entonces, la Torá es la guía para la educación. La Torá, el propósito es la educación, educar. Nada es pasado si no es presente, porque lo vivimos diariamente. O sea, todo esto, no hay nada encubierto, es todo abierto. Todo es abierto. No hay nada encubierto. No hay cosas bajo la alfombra. Todos son ubicados en primeras filas para que los veamos. Sus pecados nos los enseñan, para que nosotros aprendamos de sus pecados, para que no cometamos los mismos errores. O, si cometemos los mismos errores, ser responsables de nuestros actos y no ocultar y ser como dicen, es que nuestro rostro sea la ventana de nuestra alma, que refleje realmente lo que somos, que no seamos doble cara y no seamos hipócritas. Entonces, en la Torá no hay cosas bajo la alfombra, no hay cosas debajo de la mesa, todo está abierto, no hay nada escondido, no hay nada encubierto. Todos nos lo muestran tal y cual. O sea que es totalmente crítico y nos va a enseñar sus actos y sus responsabilidades tal cual. ¿Por qué? Porque aprendemos ¿y quién paga? Nos enseñan también cómo pagan sus pecados también.
Entonces, para terminar, porque ya ya va a empezar mi clase que tengo al ratito, quiero terminar con este punto. Entonces vemos que la Torah no nos oculta absolutamente nada, nos muestra tal y cual como son las personas, sus pecados, sus cualidades, sus errores, y tenemos que aprender de todo esto. Entonces, todos son puestos así en línea con abierta su vida. La Torah es un libro, podemos decir que es un libro antisemita. Israel es el villano siempre y no el héroe. ¿Se dan cuenta? Israel es siempre el villano, nunca es el héroe. Es el villano de su propia historia. Nunca entre la epopeya está ahí para buscar la verdad y no para enaltecer a los grandes héroes. Amigos, con esto me despido. Vemos que la escena ahora estaba lista para el arrepentimiento de los hermanos reunidos con Yosef. Y esto nos vamos a ver para la próxima clase y los dejamos en puntos suspensivos, los dejo con picados para la próxima clase. Nos vemos aquí en la misma hora, en el mismo canal, con el mismo link, amigos. Nos vemos con el mismo canal, ¿ok? Cuídense mucho. Voy a abrir los micrófonos por si tenemos unos minutitos, por si alguien quiere preguntarme algo. El que tenga algún micrófono cerrado lo puede abrir y me puede preguntar. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Tenemos unos cuantos minutitos. La constancia es la que va a hacer todo eso, lo del peso, lo de la salud. Pronto, el viernes, les voy a mandar un link. Alce su manita, el que quiera. Con la licenciada. El que quiera decir algo, alce su manita. Y si no, nos vemos la próxima hora en el mismo canal. Yo tengo una pregunta. Sí. La pregunta mía es, si tantos siglos de existencia de la Torá que nos dan todas estas enseñanzas, ¿por qué seguimos siendo tan primitivos, con tanta mentira, con tanta trampa, con tanto engaño? Es muy triste, tienes toda la razón, Roberto. Es muy triste, vivimos en un mundo con un libre albedrío y nosotros elegimos lo que queremos ser. Y todos vivimos en este mundo con pruebas y tenemos que superar la prueba y hay muchos que no superamos la prueba, pero tenemos que superarla y para eso estamos, para mejorar cada día. Entonces está en nosotros ser esa chispa divina para influenciar a los que nos rodean. Tenemos que tratar de hacerlo. Desgraciadamente vivimos en un mundo de libre albedrío y cada quien elige lo que quiere ser. Y tenemos las pruebas y debemos de superarlas. Sí, la pregunta que sigue es, en muchos de nosotros, como ya aprendió tal cosa o ya se enseñó a tal otra, entonces dice, no, yo para qué aprendo más, yo para qué cambio, yo para qué me modifico, yo para qué me meto en nuevos productos y todo. Entonces quedamos la mayoría estancados, no evolucionamos. Exactamente, me sucedió el otro día algo muy increíble que me pasó. Contacto a una persona, y me pasó hace unos días, contacto a una persona, así como contacto a muchos que les mando videos y les mando shiurim y les mando cosas, y me dice, borra mi teléfono, no quiero saber de ti hasta el día que nos encontremos. A mí no me van a cambiar. Le dije, no, yo no quiero cambiarte, simplemente te estaba tratando de invitar a una clase. Si no quieres, lo puedes desechar. Pero así como les cuento, dijo, no quiero saber nada, bórrame, elimíname, no quiero que me contactes, no me interesa cambiar. Así es. Desgraciadamente vivimos en un mundo con altas y bajas, y hasta que por ejemplo, este momento que estamos viviendo, el coronavirus, es un ejemplo para cambio. O sea, Hashem nos está tratando de decir algo. Hashem nos está tratando de despertar. Y la gente no despierta. La gente no cambia, la gente sigue igual. Y a veces lo vemos el milagro lo estamos viendo. Hashem nos está sacudiendo. Y no lo vemos, no despertamos.
A veces las personas no somos meritorias para despertar. A veces no tenemos ese mérito para estar en el camino que Hashem quiere. A veces no tenemos el mérito para comportarnos como Hashem quiere. A lo mejor somos la piedra de tropiezo para alguien que vino a probar algo en la vida. Y a lo mejor la conducta de esa persona es la piedra de tropiezo para probarme. Entonces yo, por ejemplo, tomé eso como una enseñanza. Dije, bueno, no importa, yo no me voy a oprimir, no me voy a desanimar. Yo voy a seguir sonriendo, yo voy a seguir ayudando a la gente. Al contrario, voy a seguir. La persona que no quiera compartir, ni modo, que no comparta. Pero la persona que quiera compartir va a estar aquí y seremos poquitos, seguiremos mucho. Pero los que estén, somos los que estamos y son los importantes y los que tenemos que estar. Y esa es la elección que ustedes tuvieron de estar aquí en la clase. Y la persona que quiera aprender vendrá aquí y estará aquí. La persona que no necesita estar, no va a estar. La persona que quiera compartir y quiera crecer y quiera aprender un poquito, va a buscar siempre un lugar donde compartir. ¿Alguien más quiere decir algo? Dime, Giovanni. Tienes tu micrófono puesto. Dime. Bueno, bien. La emuná es muy importante tenerlos todos nosotros en cada uno. Es cierto, tenemos que tener mucha fe. Tenemos el libre albedrío. Los que quieran seguir exactamente a Hashem, al Creador, le van a hacer del corazón. Yo tengo una hermanita, acaba de pasar un milagro muy grande. Ella le habló al padre con una fe, una emuná muy grande. Su niño tragó un alfiler. Pues los doctores le dijeron, ok, tenemos que operar al niño y sacarle el alfiler del estómago. Y de todas estas operaciones, pues la mayoría muere. Pues increíble, el niño hizo popó y sacó el alfiler. Es muy grande exactamente nuestro Padre. Si nosotros tenemos mucha fe en Él, Él nos ayuda, nos quiere, nos puede quitar la enfermedad, nos puede ayudar mucho. Pero hay que tener ese emuná. Claro, así es, así es. ¿Alguien más? Bueno, con esto nos despedimos. Nos vemos aquí en la misma hora, en el mismo canal, en el mismo link. Por favor, compártanlo. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Abrazos. Gracias. Abrazos, Shirley. Nos vemos. Gracias. Gracias por la Hasta clase. luego. Cuídense Muchas mucho. gracias. Muy bello, Bye. muy bello. Hermosísimo. Gracias. Gracias. Gracias.